Hola, ¿qué tal? Hemos llegado a la feria. feria de Alicante, la feria del caraván. Sí, y vamos a entrar ahora mismo a ver todas las autocaravanas, las camper, en busca de la autocaravana perfecta para familias. Vamos allá. A ver si lo conseguimos. Sí, este es el parking donde hemos pernoctado esta noche de la feria. Abren a las 10:30 y vamos a ver si hay mucha cola para entrar. Espero que no. Aquí es donde se hizo la concentración ayer. Mirad nuestros amigos de las caravanas. ¿Sí? Están todos aquí. Y somos muchos, ¿eh? Bueno, mirad. Ole, ole. Creo que ayer nos pusimos en el sitio equivocado. Teníamos que habernos venido aquí con toda la gente. Pero nos pusimos allá detrás porque pensábamos que el parking era allí. Pero la verdad es que nos parecían pocas. Y ahora entiendo por qué. Porque están todos aquí. Están todos aquí. ¡Ya entramos a la feria! ¡Cómo mola! Bueno, es nuestra primera feria, ¿eh? Vamos en busca de la autocaravana perfecta para familias. Ah, y esta yo creo que sí. Esta es una family van. ¿Veis? Ahí hay 5 placitas. Esto ya nos acoplaría. Vamos a pasar a verla. Bueno, mirad, aquí tenéis una litera. Y luego ahí arriba, pues la cama, pues también se baja. Entonces sería arriba doble, la litera y luego el comedor se convierte en cama. Y hay las 5 plazas. Y luego también allí tenéis el asiento, que es el 5.º asiento para el 5.º pasajero. Por eso es de 5. Esta ya nos acoplaría. Pero vamos, que si ya nos volvemos un poco locos con la Yagi y es mucho más grande, no quiero ni pensar en una furgo. Los 5 aquí embutidos. Claro, es que viaja en contramarcha. Yo aquí me pego un pelotazo de mareo que madre mía, y los niños lo mismo. Está todo muy bien recogidito. ¿Vale? Y bien, el techo bastante anchito, como veis. Claro, el salón se hace cama. ¡Ay, qué cocina más cookie! ¡Qué cocina más cookie! Mira qué chulada. Tiene valitera, exactamente, doble suelo por aquí, como veis, para guardar cositas. Y luego pues el baño. Para 5 personas. Bueno, y la nevera es súper grande, ¿eh? Para ser una camper, es grandecita, ¿eh? Ajá, anda, sí, se convierte. Ah, ahora sí, chicos. Mira, a ver, el baño se convierte. Entonces, claro, así, mucho mejor. Hola a todos. Así sí, vamos a ver la cama basculante de arriba. Ah, muy bien. Perfecta.
Perfecta, con claraboya arriba. Oye, hay quien duerme. Y luego pues el comedor, bastante bien, no se inutiliza mucho, mirad. Está perfectamente. Fenomenal, está súper chula, Pues ya sabéis, familias, esta sería nuestra posible furgo para 5. Me gusta mucho. Motor Fiat, ¿verdad? ¿Motor? Fiat. Fiat Ducato, o sea, fenomenal. Family Van, ahí lo tenéis. Gracias, hasta luego. Bueno, esta es la que sería nuestra camper total. Si tuviéramos que cambiar a una camper familiar, nos quedaríamos con esta, con la Dreamer Family Van. Es preciosa, además el color me encanta también. Esta sería la nuestra ideal, de hecho es que hay muy poquitas, por no decir que es la única Family para 5, entonces esta sería con la que nos quedaríamos. Bueno, hemos encontrado una integral de 5 plazas, Matrix Nevis 879, y vamos a verla por dentro, a ver si nos acopla esta, a ver si es una posible candidata. Vamos a ver el maletero primero, a ver qué tal, porque claro, tiene que ser espacioso. Tenemos la cama encima de la cabina, que es lo que a mí me gusta, porque así el espacio se optimiza más. Vale, vamos a entrar dentro. Bueno, es que esto es otro cantar, es que es súper espaciosa, mirad. Huequecitos por todos sitios. Claro, el comedor también se convierte en cama, es que si no, no tiene sentido. Qué bien huele a nuevo. Bueno, esto es una pasada. Nevera grande también, evidentemente, ahora ya las hacen todas. Están estabilizadores, pero dos tenían mala... El paso pues está bastante bien. La cocinita. Vale, a ver cuántos fuegos tiene. Bueno, pues 3 fueguecitos. Ay, este me gusta mucho. Se hace privado para que tengas un poco más de intimidad en estos espacios. Aquí tenemos la ducha, bastante grande también. Mamá, ¿Nos quedamos esta? ojalá. Si no nos quedamos esta, ya no vuelvo a ver. Y mirar qué pedazo de habitación. Que tiene esta puerta. Qué chula. Es preciosa. A ver, vamos a ver por aquí. El baño. Bueno, ¿qué os parece esta? Yo me quedo con esta. ¿Tú te quedas con esta? Bueno, lucecitas LED tiene por todos sitios, es una maravilla. Esta es una posible candidata, para ser la ganadora de la autocaravana perfecta para familias. Vamos a continuar buscando. Bueno, pues nos acaba de decir la chica que esta autocaravana está vendida. O sea que irá para alguna familia y es preciosa. Esta que acabamos de ver, ¿qué precio nos ha dicho la chica? A nosotros, como al ser familia numerosa, nos hacen un pequeño descuento, no sé si es por la matriculación o por qué es, se nos quedaría en 84.000. Bueno, nada. No sé. Eso es lo que tenemos en la hucha, En ¿no? la hucha, claro. Digo, espérate que voy a por la hucha, porque es la última que les quedaba. Digo, si me la quedo ya, dice, si te la quedas ya te la llevas. Pero si no hay que esperarse 2 años. Qué mentiroso, si está vendida. Está vendida, señores. ¿Cuánto dinero hay aquí? ¿Cuánto? Esta es la zona de Benimar. Y como sabéis, la Yagi es Benimar. Y
vamos a buscar pues de esta marca una que sea para super familias como nosotros. Mirad qué bonita. La cabina en plateada. Oh, es 4. Pues esta no nos acopla. Vamos a buscar de 5 mínimo. De 5 mínimo. Pero a poder ser que no sea capuchina, ¿eh? Todo lo que hay es capuchino. Todo lo que hay de 5 plazas es capuchina, ¿no puede ser integral? Integral. Este modelo solo. Pues vamos a verlo, ¿no? La anfitrión. Bueno, es que esto ya es... Mirad qué bonita. Esta está chulísima. Maletero. Enorme maletero. Que es una de las cosas que a nosotros en la Yayi nos falta. El maleterito. Vamos a ver la anfitrión. La 940 de Benimar. Mirad qué bonita es también. Tenemos aquí la mesa. Toda esta parte, ¿veis aquí? Se abre para este sofá. Y luego, pues bueno, como viene siendo habitual, la cama abatible de arriba. Bueno, mirar qué bancada tiene esta Benimar. Vamos a ver los fueguecitos. Bien, vale, pues 3 fuegos. Que en realidad, pues bueno, como veis, si tenemos que poner 2 sartenes grandes para toda la familia, pues el tercero pues como que no se puede utilizar, eso ya lo sabemos. Y una de las cosas que me gustan mucho es este panel que tenéis aquí, todo panelado, ¿vale? ¿Veis? Y se queda todo ahí dentro. Y dentro pues el oscurecedor. Esto es cama transversal. No sé, no me llega a gustar mucho la cama transversal porque como veis se estrecha en la parte de los pies y bueno, me gusta más la gemelar. Pero luego ahí arriba, como veis, tenemos otra cama más. La de arriba, ¿cómo se baja? Es eléctrica. Ah, es eléctrica. Vale, es La de eléctrica. abajo también sube y baja eléctrica. La de abajo también sube y baja eléctrica. Entonces, claro, cuando bajamos la de arriba se queda un poquito petadete, ¿no? La cosa. Vamos a ver el baño. Yo hablo por mí. Yo creo que he cambiado. No estoy seguro. Mentalmente no, ¿verdad? Ah, no, mentalmente. Pero físicamente sí. Bien. El plato de ducha es súper grande, ¿eh? Aquí, pues, se cierra con una puerta, doble puerta. Eso de que la cama de atrás, la de adelante, perfecto, porque ahí iríamos Esteban y yo. Y bueno, pues realmente los niños pueden dormir, pues aquí Óscar y Héctor. Y luego bajar un poquito la de arriba para Álvaro. Vamos, como si fuera una litera. Bueno. Nos gusta, nos gusta. Es muy bonita, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Qué hay ahí? A ver, la Concorde. La Concorde.
Nada, 265.000 euros. ¿Qué es eso? Es de Nah. ocasión, ¿eh? Ah, de ocasión además. Joder, pero es que mirad qué pasada, ¿eh? Es impresionante esta autocaravana. Bueno, aquí podéis ver que se puede meter el Smart. ¡Ah, qué pasada! Mirad, el garaje. Es súper chula, ¿eh? Hombre, esto ya estamos hablando de otra categoría. Aquí ya es otra liga. Esto es otra liga. Vamos a grabar un poquito las pedazo de caravanas de Adrià, que vais a flipar porque son enormes. Hay una que es de 10 metros, os lo vamos a enseñar. Hay una de 10, una de 11 y otra de 9,5. Bueno, estas sí que son de superfamilias numerosas, pero claro, esto, vamos, es impresionante porque claro, luego tenemos que meterle un buen vehículo tractor. Mirad qué pasada, ¿eh? Esta es la Alpina 903 HT. 11 metros, mirad qué bicharraco de caravana. Alucinante, ¿eh? Y mirar esta qué bonita es también, muy psicodélica, muy moderna. A esta Adrià Astela 704 HT. 4 plazas. Bueno, es que claro, vamos a entrar a un mini piso total, ¿eh? Mirad qué pasada. La cocina. Qué chulada. Tenemos hasta aquí, hasta horno. La nevera. También grandecita. Y bueno, esto es como si fuera un salón. Un sofá. Un mueble total. Ahí para poner la tele. Claro, imagino que, a ver, entre otras cosas, 4 plazas. Porque el comedor se convierte en cama. Y luego aquí detrás pues tenemos como una habitación. Una habitación de casa total, ¿eh? Con vistas ahí a la puerta, acristalada. Y mirad qué bonito. Con las claraboyas así en curvo. Esto es la ducha. Y luego tenemos aquí el VC, que esto pues, como veis, pues esto es una puerta que se abate, es un espejo, ¿lo habéis visto? Entonces de ahí es donde sale el lavabo, se baja y tachán. A ver, este sistema a mí personalmente no me ha gustado. Sí que es cierto que tienes todo el espacio, pero tienes que estar acordándote de levantarlo y para hacer tus cositas. Esta es ya de 7 plazas. de 7 plazas. Esto ya es vamos, aquí cabemos todos perfectamente. 11 metros, ¿no? Bueno, aquí tenemos las claraboyas panorámicas curvas, que son preciosas. A mí me encantan personalmente, las veo súper chulas. Esta yo creo que me va a gustar más que la otra, ¿eh? También con horno. Mucho cajón, mucha armariada, que es lo que nos hace falta a las familias así grandes. Pero es que mirad la amplitud que tiene, o sea, es que es alucinante. Mirad el salón. Es una pasada, ¿eh? Los muebles son súper bonitos. Así lacado en brillo. Precioso. Y aquí tenemos otro mueble, como otra especie de saloncito. ¿Veis? Que también esto se convierte en cama. Ah, eso también se convierte en cama, a ver. Ah, claro. Se baja.
Claro, es que estamos hablando de 7 plazas, esto es impresionante, ¿eh? Alucinar. Es que es preciosa, o sea, mirad por donde la miréis. Y claro, bueno, aquí ya esto es bueno, mejor que un hotel de 5 estrellas, una suite, totalmente. Y esto a ver, ah, vale, claro, aquí tenemos aquí la cortina para privatizar un poquito la habitación de matrimonio. Pero alucinar. El suelo me gusta mucho, ¿eh? Es muy bonito. Es precioso. Y vamos a ver el baño, que también es importante. Bueno, esto es un pedazo de baño, ¿eh? A lo largo. Mirad qué bonito. Hola, ¿qué tal? Mirad qué ducha. Es que claro, es que esto es un mini apartamento. Y luego, claro, nos metemos en nuestras autocaravanitas y se nos hace pequeño. Pero bueno, es que mirad qué amplitud. Una maravilla, ¿eh? Mirad qué cosa más bonita de caravana. ¿Qué marca es? ¿Es una Hobby? Claro. Pero mirad qué bonito. Es preciosa. Doble eje también. Vamos a pasar a verla. Bueno, ahora mismo no hay ningún vendedor, pero os lo voy a enseñar desde aquí, desde la puerta. Así el comedor en forma de U. ¿Vale? Es que, claro, todo panorámico, es que es una pasada. Y luego, pues, para allá, como podéis ver, tenemos aquí la cocina, el baño y la cama de matrimonio también con la ventana panorámica. En realidad, claro, tenemos ahí una cama de matrimonio y luego esto pues también se convierte en otra cama. O sea que aquí pueden dormir perfectamente 3 niños. Sobre todo, más que nada, es por lo bonita que es muy diferente a lo que tenemos acostumbrados a ver. ¿Ya estoy masticando? ¿Qué habéis pedido? Álvaro, ¿tú te has pedido un gofre? Jopeta. Y unas pizzas. Nah. Pues yo me he pedido un crepe de jamón, york y queso y unas patatas fritas. Ya puede estar muy guay todas las autocaravanas que nosotros a zampar, que es lo que nos mola, ¿eh? Bueno, pues esta es la guarrada que yo me voy a comer. Guarrería. Bueno, pues ahora me toca a mí. Qué rico. Puedo probar. Bueno, yo por ahora me voy a declinar más por la Nevis, en primer lugar. La primera que hemos visto. Y luego, pues, la de Benibar, la Anfitrión. Como autocaravana, para mí la segunda también es muy bonita. Y bueno, de caravanas ya habéis visto las pedazos de caravanas que tenemos allí. Aunque nosotros, a ver, por ser más manejable, seguimos pensando que para las familias es ideal la Bussner, la que teníamos nosotros, la Verso, la 510 TK. Es más manejable, aunque sigue siendo grande, pero es manejable. Lo otro que hemos visto es una pasada, pero manejable poco. Y además tienes que tener un vehículo tractor bastante potente. Y vamos por aquí a ver los carro tienda, que también son muy curiosos. Parece que salgas de expedición. ¿Veis? Un ático encima de un coche. A ver, es un puntazo, pero claro, ¿esto cómo se considera? No sale de las dimensiones del vehículo, pero claro, ya en el momento le metes la escalera, estás haciendo un poquito de acampada, creo yo, ¿eh? Le metes la escalera y ya, madre mía, van a reventar la cama. Pero vamos a ver, ahí cabemos los 5. Claro, aquí tienes un avance y luego pues subes a la cama por arriba. Ah, está súper grande, sí, sí. Es enorme. Tú
esto pues la nueva generación de las tiendas de campaña. Es un remolque, ¿no? Un frigorífico, es un remolque, claro, un carrito. Y luego la tienda es lo que haría de habitación. Con su corredera ahí para subirla y todo, que no tienes que maniobrar mucho. Y esto, claro, va enganchado al coche como un remolque. Como un remolque, claro, ya está. Ya, pero es lo que hablamos. Esto en realidad, ¿qué se considera? ¿Acampar? Sí, claro. Es que claro, Esto es acampar. esto no puedes llegar a un parking y empezar a montar aquí el parafernalia. No, Tienes que meterte en un camping sí o sí. Está muy chulo, pero... Cierto. Pero es que Sí, sí. alucinar, Integrales de 5 es raro, Es raro. alucinar el precio, 100 y faltan los impuestos. Pero es que mira, además, conducir 3, comedor 4 y dormir 4, o sea, es que a nosotros como familia no nos vale. Es preciosa porque en plata es muy bonita, pero chicos, vamos buscando la autocaravana perfecta para familias. Familias grandes, como nosotros, mínimo 5. Entonces esta no. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer una crítica. Hemos venido domingo, la feria empezó el viernes. Marcas, pues nos encontramos con Adria, Hobby, Benimar, Challenger, Challenger, Sunlight también. Bien, esas marcas. Rápido, Faltan muchas, Reflex, Faltan muchas. Pero Sí, también, pero bueno. también es cierto... McQueen. Luis, sí. También es cierto que nos estamos encontrando, a ver, es nuestra primera feria y nos estamos encontrando con mucho cartel de vendido, con lo cual no podemos entrar a los vehículos a enseñároslo. Concord nos han dicho que a mediodía, pero nos vamos a marchar porque no estamos seguros que nos vayan a atender. Que nos vayan a atender. A mediodía, porque a ver, en realidad el vehículo está vendido, con lo cual tampoco vamos a insistir mucho. Nos estamos encontrando con mucho vehículo vendido. Entonces, a ver, por falta de suministros, les están dando un plazo de un año, año y medio. Entonces, claro, vienes a una feria y ya sabes lo que te vas a encontrar, que vas a tardar bastante en tener la autocaravana. Entonces, claro, ahora mismo están vendiendo el stock que les quedan, con lo cual ya está prácticamente todo vendido. O sea que la feria ya se ha terminado. Lo vendieron el viernes casi todo, dice, entonces hoy Claro. Muchos vehículos no te dejan ni verlos. Exactamente. Como no pueden reponer, que no hay stock, pues ahí están. Los ves desde fuera. Eso es. Entonces nada, hasta aquí nuestro reportaje de la feria. Ya veis lo que hemos visto. Nos quedamos por supuesto con la Family Van en el sentido de si es camper. Nos quedamos con la primera autocaravana que hemos visto y en segundo lugar la Benimar, la anfitrión. La primera, la Nevis. La Nevis es muy bonita. Para familias, hablamos para familias. Y está bien de precio. Está muy bien de precio, tampoco os vamos a mostrar todo lo que hay en la feria porque estamos en busca de la autocaravana perfecta para familias. El resto pues son 4 plazas. Y bueno, y caravanas lo que habéis visto, aunque nosotros nos seguimos quedando con la caravana que teníamos, la Bursner Averso 510CK. Y nada, hasta aquí, esperemos que os haya gustado el vídeo y os hemos enseñado un poquito para los que no hayáis visto nunca como nosotros una feria, lo que es una feria del caravaning. Venga, hasta la próxima, muchas Chao, gracias por estar ahí, gracias. adiós.